Hola, ¿qué tal, amigos del mundo antiguo? Yo soy Ricardo Núñez, administrador de la página y el canal de Helenismo y Roma, y hoy os vengo a traer una reseña de la última novela histórica que me he leído, que es esta de aquí, Rebelión en Sicilia, escrita por Adur Incharruandieta, creo que lo he dicho bien, sí, Inchaurrandieta, correctamente. Y bueno, pues voy a comentaros en este vídeo reseña pues cuáles han sido mis opiniones de este libro que está ambientado en la Sicilia del segundo siglo antes de Cristo, en la primera rebelión de los esclavos de la República Romana, ¿no? Así que, dentro vídeo. Bueno, pues lo primero que tenemos que comentar a la hora de hablar sobre esta obra es, pues fundamentalmente el autor, ¿no? Que es el padre que ha diseñado este relato. Adur es un doctor en historia por la Universidad de Santiago de Compostela, pues que se ha centrado fundamentalmente en estudiar el impacto de la cultura griega o del helenismo, ¿no? Como tal del periodo en la sociedad romana de la República, ¿no? En estos últimos momentos del siglo II o siglo I antes de Cristo. Bien, pues Adur en origen, pues bueno, él es doctor por la Universidad de Santiago de Compostela y yo también en mis investigaciones me había topado con algunos artículos suyos, he leído parte de su tesis, porque yo en origen en el trabajo de final de grado lo hice también sobre el impacto de la cultura helenística en el desarrollo de la Roma republicana, de la sociedad romana, y bueno, pues algunas cosas pues sí que encontré algún artículo por ahí, lo leí y demás, y bueno, ya muchos años después, creo que fue el año pasado, contacté con él a través de Instagram y bueno, nos tuvimos un primer contacto, ¿no? Pues entre lector y escritor académico. Y bueno, pues fuimos comentándole y demás, y él me mencionó que había dejado en los últimos años un poco apartado esa faceta académica para centrarse en otra de sus pasiones, que era pues el mundo literario. En este caso, pues esta es su primera novela, que es que él pretende construir una obra literaria un poco más grande, y esta es su primera novela, Rebelión en Sicilia, que bueno, pues que está muy inspirada también por su estancia en Italia como estudiante. Él estuvo en Sicilia y pudo visitar muchos de los sitios en los que menciona su novela, el centro de Sicilia, en general de toda la isla. Y bueno, pues esa es la fuente de inspiración que ha tenido él pues para elegir el primer tema de su novela. Así que bueno, vamos a hablar ahora ya un poquito más sobre el libro que es. La historia comienza un tiempo después de los acontecimientos explicados en la propia historia de la novela. Entramos en casa o en la villa de Diodoro Sículo, el famoso historiador grecorromano, que es el que en ese momento está recabando información sobre la primera revuelta de los esclavos, la primera guerra servil. Diodoro Sículo, a partir de ahí, pues nos hace un comentario, ¿no? Sobre, a través de un diálogo con su propio esclavo, que es el asistente, ¿no? Que es el que le ayuda a recabar toda esta información, y a partir de ahí la historia nos traslada ya directamente a los hechos acontecidos en lo que es la historia en general. Diodoro Sículo ya no vuelve a aparecer, incluso, bueno, solo hasta el final de la novela, y la historia a partir de aquí va dando saltos cronológicos. O sea, tenemos varios escenarios que fundamentalmente los centramos en tres, creo que sí, lo vamos a decir en tres. Por un lado está Sicilia, que es donde se desarrolla la mayor parte de la narrativa de la novela, y luego por otro lado pues tenemos Alejandría, el norte de Siria, y el templo de Atargatis, de la diosa siria, en Bampice o Hierápolis. Y bueno, pues aquí es donde vamos a experimentar no solo los motivos por los que los esclavos finalmente llegan a rebelarse en Sicilia, sino también la intrahistoria de los dos protagonistas, que son los que van a tener el papel principal en esta primera revuelta de esclavos, como son pues Euno y después Berenice, que son los dos esclavos sirios que por razones que no os voy a destripar, ¿no? Son hechos esclavos en el norte de Siria y acaban los dos en Sicilia, al servicio pues de los latifundistas griegos que están colaborando con la República Romana, ¿no? Porque recordemos que Sicilia en este momento ya es provincia romana desde hace al menos pues casi 100 años. En este relato, que va saltando cronológicamente de tanto en tanto, es decir, no sigue un orden lineal, sino que está separado por los capítulos que nos llevan unos años antes o unos años después, pues el autor se centra fundamentalmente en hacer un ejercicio de
trasladar al lector cómo eran las condiciones de los esclavos en Sicilia y luego también cómo eran las condiciones de vida en general o políticas en el Imperio Seleucida y en la Alejandría de los Ptolomeo. Entonces, a partir de ahí es donde el autor intenta desarrollarnos todo cómo era la sociedad, las sociedades latifundistas de Sicilia y, por ejemplo, los gremios de mercaderes o las sociedades comerciales del Próximo Oriente y del mundo helenístico, así como los caudillajes militares que existían en este momento en la región. No se trata, por tanto, de una novela que esté muy basada en la acción y en la violencia, aunque sí que es verdad que muestra más una violencia social que no una violencia como solemos estar igual más acostumbrados en estas novelas, como son las grandes batallas o los encuentros callejeros. Aquí se ejerce la violencia, pero es una violencia muy jerárquica, pues que se ejerce desde los que son los dueños de los esclavos hasta los propios esclavos y las cadenas intermedias, es todo el libro. Entonces el autor se centra mucho más en este aspecto, en esta violencia social, que no en la violencia pues más clásica militar, ¿no? Que solemos ver más en las películas o en novelas de otras características. A nivel narrativo, el autor sí que consigue construir un relato que es muy fluido y dinámico, que también mantiene mucho el interés del espectador, pero es cierto, el lector, pero es cierto también que se notan algunos aspectos, aunque los salva de forma muy notable, a mi parecer, que es también su primera novela, y él mismo lo dice al final del libro, que él es historiador, que no tiene formación tampoco como novelista ni como literato, y por tanto eso adolece un poco en la densidad de las tramas, que no son quizá demasiado profundas o demasiado rimbombantes como podrían ser en novelistas que son más profesionales o que sí que tienen un pozo más profundo, ¿no? A la hora de escribir sus obras. No obstante, yo creo que para ser una primera novela el autor hace un trabajo bastante sólido y que tiene mucha proyección pues para mejorar en este sentido. Y bueno, mención especial también me gustaría comentar que en el libro suyo es la primera vez que lo veo en una novela. Aparecen notas al pie de página pues donde el autor nos incluye no solo pues alguna mención directa a la fuente, sino que también nos dice, nos da apuntando conocimientos históricos extraídos directamente de las fuentes donde ha sacado su inspiración. Esto es una cosa que en las novelas, bueno, igual alguien sí que ha leído novela y lo ha visto, pero yo en las novelas que me he leído esto no se suele hacer. Yo creo que ha sido una cosa interesante, porque de normal yo creo que las editoriales también estas cuestiones de poner notas al pie les echan un poco para atrás, pero a mí me ha parecido un punto muy interesante, porque te va dando, mientras te cuenta la historia, te va dando un poco el contexto de dónde ha ido sacando la información y alguna curiosidad más, ¿no? Y bueno, sobre todo una cosa que sí que ya es más común en la novela histórica, es que al final pues bueno, tiene sus apartados de comentarios del lector, qué es ficción, qué es realidad, cuáles han sido las inspiraciones para los personajes, y bueno, luego también adhiere o envía un compendio bibliográfico, ¿no? Que es donde ha sacado la información para construir y estructurar pues lo que ha sido su relato y sus personajes. Así que en este sentido me parece muy interesante como metodología, ¿no? de construir y de divulgar historia o hacer que la gente tenga interés por ciertos periodos históricos. Particularmente tengo que decir que las partes que me han gustado, las que más me han gustado realmente han sido las partes del Imperio Seleucida, porque bueno, es la zona donde yo estoy haciendo mi tesis doctoral, y bueno, que en una novela aparezca el norte de Siria, cosa que no suele ser demasiado frecuente, ¿no? Yo de hecho creo que es la primera novela que me leo con donde aparece el Imperio Seleucida. Para mí ha sido muy dinámico y muy interesante de leer, que si bien es verdad pues que en Italia, en la parte de Sicilia, tiene más peso a lo largo de toda la narración, pero el Imperio Seleucida también se lleva unas cuantas páginas de atención por parte del autor, porque él también es un interesado en el periodo helenístico en el norte de Siria. Así que bueno, por esta parte yo recomiendo la novela. Es una novela que creo que está bien. No la voy a catalogar como la mejor novela que me he leído en mi vida, ni tampoco de las mejores, pero me parece que para una ópera prima es un trabajo bastante decente, y que el autor, pues en base a lo que yo he leído y sabiendo que quiere sacar más libros, os invito a que lo sigáis. Es cierto que no es una novela que sea autoconclusiva, sino que da a entender que va a haber una secuela directa, o sea, que no va a ser un universo, sino que va a ser
una secuela de esta primera novela. Y creo que, bueno, eso igual os puede interesar más, os puede interesar menos. Bueno, yo creo que las novelas que tienen posibilidades de secuelas directas es porque tienen mucha capacidad de enganche a su lector. No sé yo si en este caso lo puede conseguir, pero yo creo que sí que consigue la voluntad en el lector de estar un poco atento a ver cómo evoluciona la historia. Una de las cuestiones donde se nota la inexperiencia del autor es en la construcción de los personajes. Es cierto pues que sí que tenemos personajes que ocupan diferentes características, diferentes personalidades, pero generalmente suelen estar todos muy bien definidos entre los que son los dómines, los señores, los latifundistas, que son los propietarios de los esclavos, y luego por otro lado pues los esclavos, pues que generalmente pues bueno, cada uno es verdad que el autor consigue construir un poco su personalidad de cada personaje, pero generalmente los tenemos muy bien cohesionados, es decir, los esclavos y los amos, los amos y los esclavos. Dentro hay algunos personajes que sí que hacen que haya una cierta variedad de personalidad, ¿no?, dentro de estas dos facciones, pero no llega a alimentar la narrativa de lo que es esta novela, este relato. Así que yo creo que en ese sentido es donde más se nota la inexperiencia del autor, pero que se puede ir mejorando en los números siguientes, o sea, en las novelas siguientes que escriba. Dicho todo esto, y ya como conclusión del libro, porque tampoco os quiero destripar toda la historia, es lo que os voy a dar mi conclusión final. La conclusión final es que es un libro bastante bueno para lo que es una ópera prima, que es un libro que es interesante, que nos lleva a varios lugares del Mediterráneo antiguo, que bueno, que si sois lectores de novela antigua, generalmente no os han trasladado hasta estos espacios, al menos no os habrán trasladado hasta el norte de Siria, eso seguro. Y además es un libro que se lee muy rápido, que es entretenido, no se me hace pesado en ningún momento, y que yo creo que vale la pena que le deis una oportunidad, porque además hay un trabajo metodológico que es muy interesante, que es el que os he comentado de las notas al pie de página, de los comentarios a posteriori del libro, de los hechos que son históricos y los que no, la construcción de los personajes. Yo creo que es un libro que sí que vale la pena que os lo leáis. No creo que sea el libro que más os guste el universo, sobre todo si tratamos el mundo antiguo, pero yo creo que es un libro que sí que tenéis que tener apuntado porque más adelante quizás sí que el autor os llegue a gustar mucho. Así que bueno, esta ha sido mi reseña, ¿no?, de este libro de Rebelión en Sicilia. Este lo tenéis aquí, que bueno, no lo he comentado, pero es un libro de unas casi 600 páginas, pero o sea, muy manejable. Y nada, pues esta ha sido mi reseña. Si lo habéis leído, quiero que me comentéis en los comentarios qué os ha parecido este libro. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.